Rica. Es un gusto que puedan acompañarnos la tarde de hoy. Esta es nuestra novena charla online, entonces para que también, si gustan repasar algunos de los contenidos que hemos tenido anteriormente, pueden revisar nuestras redes sociales. Igualmente, esperamos que este espacio vislumbre múltiples oportunidades y retos de la gestión forestal de Costa Rica, Latinoamérica. En general, queremos que todo esto sean aportes para la formación profesional de algunos que nos acompañan el día de hoy y también el quehacer que desempeñan en las diferentes aplicaciones del sector forestal productivo y el entorno nacional e internacional. Para darles algunas indicaciones, las preguntas serán sistematizadas y se sistematizarán por medio del chat en el que ustedes pueden pues, ir comentando y escribiendo. Nosotros las vamos a ir pues también recapitulando para poder abordarlas al cierre. Les solicitamos, eso sí, mantener los micrófonos y la cámara apagados durante la sesión, esto para un espacio de respeto al panelista. El día de hoy, para presentarlo brevemente, contaremos con el panelista Oliver Schutt, cofundador y codirector de la oficina transdisciplinaria A01. Oliver se graduó como arquitecto en Aquisgrán, Alemania, y cuenta con más de 20 años de experiencia en temas de arquitectura y urbanismo sostenibles. Después de trabajar con Eisenman Arquitectos y el escritor Richard Serra en Nueva York, se unió a Office for Metropolitan Architecture y esto es en Rotterdam. Entonces, más bien, en este caso, le doy la palabra a nuestro panelista invitado para que nos pueda comentar acerca de su experiencia y todo lo que podemos comentar sobre el tema de la madera, la sostenibilidad integral. Don Oliver, le doy la palabra. Muchas gracias Natalia, y muchas gracias también para la Cámara por la invitación. A mí me parece muy importante de tener estos espacios de intercambio para ver qué está pasando en el país o en la región centroamericana y en otras partes del mundo. Primeramente también me gustaría pedir disculpas porque estuvimos forzados de reemplazar la reunión desde el jueves pasado, porque aquí donde vivo yo se cayó un árbol encima de las líneas eléctricas y generó un desastre, digamos. No fue posible de salir a Ciudad Colón y tampoco estuvimos con electricidad o internet hasta la noche. Pero bueno, aquí estamos. Creo que es parte de vivir en los trópicos. Y me gustaría contarles un poco sobre el trabajo que estamos haciendo con A01, con nuestra oficina. Y me gustaría explicar un poco cómo afrontamos el tema de la construcción sostenible en un marco más amplio de desarrollo sostenible o la sostenibilidad integral. Entonces, eso sería mi tema para hoy y vamos a hablar unos 40-45 minutos y después tenemos un espacio para preguntas. Entonces, espero también que vamos a tener una buena interacción. Nuestra oficina, como mencionamos, se llama A01 y es subdividida en una parte comercial, que es A Company, donde trabajamos como consultores, y una parte sin fines de lucro, que es A Foundation, nuestra fundación. Trabajamos en temas urbanos y rurales o en condiciones híbridas, como la tenemos, por ejemplo, aquí en el Valle Central de Costa Rica y también en muchas otras zonas urbanizadas de Costa Rica. Eso, por ejemplo, es una imagen hacia el centro de la capital de Costa Rica, San José, con el reconocido Teatro Nacional en el centro de la imagen, alrededor del año 1900. Y unos 100 años después estuvimos con esta situación, que tenemos el mismo enfoque hacia el centro de San José, pero unos 20 kilómetros hacia afuera, hacia las lomas de Escazú en este caso, y estamos viendo una situación donde el centro de San José se está disolviendo en lo que hoy en día se llama la gran área metropolitana de Costa Rica. Y eso es un terreno de unos 1.800 kilómetros cuadrados. Aquí viven alrededor de los 3 millones de habitantes, que representa más o menos un 60% de la población nacional. Y un colega urbanista de Alemania, Kai Vöckler, en un momento está hablando de estos tipos o estas condiciones urbanas
que no solamente existen en Costa Rica, pero en muchos países y ciudades del mundo. Estuvimos hablando, o él más bien estuvo hablando de la idea que las transformaciones espaciales generaron una nueva condición de ciudad para la cual todavía no tenemos modelos u percepciones, modelos adecuados de percepción y representación. Entonces, son más que todos estos modelos de percepción y representación en los cuales estamos trabajando. Con nuestra oficina, por ejemplo, presentamos el tema de la Gran Área Metropolitana también en la Bienal de Venecia, en el año 2014, donde organizamos el primer pabellón nacional de Costa Rica, que llamamos Tico Large City. Tico, por un lado, obviamente, por la población costarricense, el Tico o la Tica, y mezclamos este apodo del costarricense con la idea del Collage City, que es un collage de muchos diferentes tipos de ciudades al mismo tiempo, que a veces coinciden y a veces no coinciden. Y una parte del pabellón también fue una representación de los edificios más emblemáticos del centro histórico de San José, en el contexto de un análisis que hicimos desde el 1900 hasta el 2000, terminando también con un proyecto muy polémico en su momento, el concurso de la Asamblea Legislativa, y presentamos un total de 71 proyectos en este contexto del centro de San José, la capital de Costa Rica, y sus afueras. Por otro lado, también presentamos estos afueras en términos de su crecimiento orgánico. Aquí podemos ver una imagen aérea del centro de San José y los 4 distritos centrales a la izquierda, y podemos ver esta enorme expansión suburbana, rural, urbana, como también la llamamos, hacia los afueras, hacia el este en este caso, hacia San Pedro, hacia el norte, hacia el sur, y entendemos un poco esta enorme expansión espacial que tiene esta gran área metropolitana. Eso también fue un trabajo que hicimos en el contexto del Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana, por ahí en el año 2008-2009, donde también comparamos la GAM, la Gran Área Metropolitana, con diferentes tipos de ciudades en el mundo, y también empezamos un proceso para reflejar qué tipo de ciudad se podría desarrollar en este contexto. Estas ideas fueron basadas en el mismo programa, y estas visualizaciones se generaron en su momento con nuestros estudiantes de la Universidad Veritas para entender qué tipo de modelo urbano, qué combinación de centros urbanos y zonas suburbanas se podría generar para promover un nuevo modelo policéntrico con unas conexiones eficientes para llegar a los diferentes centros de trabajo, estudios y todo lo que uno necesita para la vida diaria. Entonces, en este contexto también hablamos de los centros compactos multifuncionales. Aquí tenemos un diagrama de qué podría ser este centro y qué tipo de funciones podría combinar desde la vivienda hacia la parte comercial, cultura, zonas deportivas, etc. Y en este diagrama el anillo interno refleja el centro compacto multifuncional y el límite externo refleja la expansión suburbana hasta un cierto momento donde tiene que pararse para generar como una condición natural de producción o también de protección natural fuera de este límite. También muy llamativo aquí son los diferentes ejes de conexión, conexiones grises y verdes que discutimos en su momento, y voy a hablar un poco más de esto más adelante en esta presentación. Un tema que tocamos también fue la discusión con la población del centro de San José, con un grupo, una mesa redonda de desarrolladores, políticos y representantes del programa y de las academias de diseño aquí en el Valle Central. Discutimos sobre cómo se puede generar una como nueva arquitectura que también corresponda a las ideas del centro compacto multifuncional y cómo podemos insertar esto que llamamos las acupunturas urbanas en los espacios vacíos de la ciudad. Aquí estamos viendo un estudio de caso en el contexto de El Carmen, uno de los 4 distritos centrales de San José,
donde se discutieron cómo nuevos tipos de edificios se pueden insertar en el tejido urbano existente para promover estas ideas de la multifuncionalidad y de una densidad aumentada a corta distancia. Entonces aquí también vemos como un collage, como estos diferentes edificios se pueden interconectar por corredores y ejes verdes, y como estos corredores también se pueden conectar con corredores interurbanos, como lo vemos representado aquí en la imagen arriba, con el río Torres y el Polideportivo Aranjuez en el norte del distrito del Carmen. Entonces, estas ideas generaron como una interesante discusión sobre una optimización de conexiones para peatones, para ciclistas, dentro de los centros urbanos de la gran área metropolitana. Y obviamente también discutamos cómo se pueden interconectar las diferentes ciudades para expandir esto, lo que llamamos en su momento la trama verde, a los afueras de las ciudades, conectando a otras ciudades y generando puntos de acceso para diferentes zonas de interés. En base de esta conceptualización también diseñamos un proyecto aquí en Ciudad Colón, aquí donde vivimos nosotros, que es el parque urbano del río Pacagua, para tomar como un sitio público existente que hoy en día tiene poca calidad, para convertirlo en un parque multifuncional que tiene que tiene como centro el río Pacagua que cruza el centro de Ciudad Colón. Y estos procesos, digamos, estos proyectos para nuestra oficina normalmente se basan en procesos participativos, donde involucramos a toda la población para ver cómo ellos quieren vivir, cómo ellos se imaginan también el futuro de su propia ciudad. En base de este proceso se eligieron también diferentes intervenciones que la gente pensaron importantes para este parque del río Pacagua. Y en base de estos insumos, nosotros como diseñadores, nuevamente tenemos un equipo multidisciplinario, tenemos sociólogos, antropólogos, antropólogas, arquitectas, arquitectos y diferentes funciones, profesiones representadas en la oficina. Y aquí se muestra, por ejemplo, cómo visualizamos los diferentes puntos de interés que nos indicaron las personas participantes en los talleres de Ciudad Colón. Un elemento muy importante en este contexto fue que el centro del parque sería el mismo Pacagua, el río Pacagua, que también da el nombre al parque, y que se limpia este río, que hoy en día es altamente contaminado a través de un sistema de diferentes lagunas de filtración de agua biológico. Entonces, todo el parque es también conceptualizado como un centro de experiencia sobre cómo se puede tratar bien el agua. También es un conector al mismo tiempo que conecta diferentes puntos de interés en el contexto de Ciudad Colón y sus afueras, y obviamente también genera un espacio público de alta calidad para promover así la convivencia para la población de Ciudad Colón y del Cantón de Mora. Por un lado, yo creo que eso es muy obvio en este contexto de este proyecto. Por un lado, estamos trabajando entonces como temas de infraestructura que diseñamos, lo que llamamos también el hardware en nuestro trabajo, y involucramos desde los primeros pasos de los proyectos la gente, la población, que llamamos el software, para que ellos se involucren en el futuro de su propia vida urbana en este contexto, y que definen con nosotros también, con nuestra ayuda, cómo se puede plasmar este futuro urbano en su lugar específico. El Valle Central, no sé si ustedes saben, pero el Valle Central tiene como una salida principal un río que colecta todos los ríos del Valle Central, que es el río Tárcoles. Y cuando el Tárcoles entra al Golfo de Nicoya, hoy en día es uno de los ríos más contaminados de América Latina. Entonces yo creo que esos también son temas que a nosotros, a ciudadanos, a profesionales que trabajan en el contexto del desarrollo urbano y del desarrollo urbano sostenible, estos son temas que tenemos que afrontar y tenemos que proponer soluciones para ver cómo lo podemos solucionar.
En este mismo sentido, también trabajamos con la comunidad del Golfo de Nicoya, que recibe, por un lado, estas aguas contaminadas del Valle Central, pero también los aguas contaminadas del norte del país, de Guanacaste, donde mucha de la contaminación agropecuaria se transporta a través de los ríos en el Golfo de Nicoya. Entonces, ahí trabajamos desde el año 2014 con un grupo de mujeres que se llama ADATA, la Asociación de Damas, trabajando para el ambiente, en un proyecto que es un centro de reciclaje comunitario, donde empezamos también con nuestros estudiantes de la U Latina para proponer ciertos como modelos arquitectónicos que usan los materiales que también están ahí en el Golfo de Nicoya y específicamente en la isla de Chira, para ver cómo podemos generar una nueva idea de arquitectura, una idea de arquitectura que responda a las necesidades y las potencialidades del lugar. Y en base de este proceso se proponieron diferentes arquitecturas de pequeña escala que se discutieron también con la población de la isla, específicamente con ADATA. Y en base de este proceso se definió también que este centro puede ser, por un lado, un lugar donde se reciclan residuos, cosas que otras personas desechan, cosas que hoy en día se queman en la tierra, que se entierran o simplemente que se botan en el mar, contaminando aún más el Golfo de Nicoya. Y también con los estudiantes que participaron en estos procesos, definimos otras posibilidades del upcycling para ver qué se puede hacer en base de desechos, en base de cosas que otras personas botan, para generar así unos ingresos adicionales para ADATA y diferentes sectores de la isla. El centro después, más bien después del centro, diseñamos también otras arquitecturas que llamamos acupunturas rurales para la isla de Chira, que son diferentes temas como un centro para personas adulto mayor, un restaurante flotante en el Golfo, ¿cómo se dice eso en español? Una residencia para artistas, generando así pequeños proyectos que generan sus propios impulsos alrededor de su ubicación y que contribuyen también a la definición de una arquitectura específica del lugar de la isla. Empezamos también con un transporte de materiales de construcción que no existen en la isla y ahí, en base de un proceso de autoconstrucción asistida, unamos estos materiales con lo que se puede cosechar en la misma isla. Entonces, aquí en la foto podemos ver un proceso de capacitación donde por un lado podemos ver en el piso que se utilizaron las vigas que se cortaron en la misma isla. Son vigas de teca y estas como piezas de madera que la gente tiene en sus manos son piezas que responden a una superestructura en base de pino laminado que en su momento desarrollamos juntamente con una empresa aquí del Valle Central. Y eso nos parecía una muy buena colaboración, por un lado, para como mostrar a las personas en la isla cómo se puede generar una construcción más sostenible y cómo se puede también utilizar, cómo se pueden utilizar los materiales que tienen ahí disponibles en la misma isla. Entonces, estos como conclusiones, estas ideas también resumimos en una publicación sobre centros de reciclaje o diferentes acupunturas rurales en diferentes zonas del país. Y también visualizamos juntos con las personas de la isla cómo estos tipos de edificaciones pueden usarse de diferente forma en diferentes momentos del día para maximizar realmente el uso de estas estructuras durante el día, durante la semana. Y en este caso, cómo se puede también utilizar el espacio para por un lado, reciclar, educar a la gente sobre cómo se puede participar en los procesos de reciclaje y cómo la arquitectura también puede ser un agente de cambio, como lo llamamos, para generar otro ambiente construido. Ahí trabajamos también con los principios del Living Machine y utilizamos también diferentes materiales materiales de construcción en base de materiales reciclados, como por ejemplo una
hoja para el techo que es producido por los pinos, que recicla diferentes productos de su venta, basado en contenedores de Tetra Pak, y muy importantemente trabajamos fuertemente con la madera que usamos parcialmente con los productos locales y parcialmente con los productos importados. Entonces, eso generó también una situación donde el Buckminster Fuller Institute de los Estados Unidos, una institución muy reconocida que promueve el desarrollo sostenible, que promueve también el desarrollo regenerativo, el Buckminster Fuller Institute incluyó el centro de reciclaje en su programa de catalizadores, diciendo que el centro sistemáticamente responde de forma inmediata y a múltiples necesidades de la comunidad, presentando así una estrategia integral para mejorar el bienestar y para responder a las necesidades de recursos de la misma población. Entonces, específicamente esta estrategia integral que nos interesa en nuestro trabajo, y este mismo principio, en base de un proceso participativo, también aplicamos con diferentes municipios aquí en el Valle Central y también en otras ciudades de Costa Rica o de la región centroamericana. Eso, por ejemplo, es una fotografía del proceso participativo de los primeros planos maestros que desarrollamos para la municipalidad de Curridabat, con la misma población de Curridabat, en el contexto de un programa que se llama Ciudad Dulce. Entonces, en este proyecto básicamente se promueve la integración, o más bien la reintegración, el fortalecimiento de la naturaleza tropical urbana a través de plantas que atraen polinizadores, así también el título de la Ciudad Dulce, integrando nuevamente un hábitat natural en el contexto de la ciudad para generar un balance entre lo urbano gris y lo urbano verde, como también lo estamos llamando. Entonces, en base a estos procesos se generaron diferentes propuestas, diferentes herramientas dulces, como también lo llamamos en su momento, que son como conectores, espacios para generar sombra, mejora de aceras, de la infraestructura en su totalidad. Y eso generó un como rango de diferentes opciones para programar los espacios urbanos de diferente manera y para que estos espacios puedan también responder a diferentes necesidades de la población de Curridabat, generando estos diferentes escenarios donde la gente puede disfrutar del espacio público y también mejorar el acceso al espacio público a través de sus propias viviendas, negocios, y así se generan estos diferentes escenarios de mejoras de espacios públicos que responden a parques, ríos, centros para la capacitación de la gente, viveros donde la misma población también puede retirar plantas para mejorar su contexto urbano en forma participativa. Este proyecto que estoy mostrando aquí básicamente representó los primeros 3 planos maestros del proyecto Ciudad Dulce para los vecindarios de Freses, José María Celedón y Prado. Y el programa sigue hasta hoy en día. Esto, digamos, de los primeros planos fue alrededor del año 2016 y hasta hoy en día el programa está en marcha, está generando muchos cambios positivos a nivel de la ciudad de Curridabat y también está generando mucha atención a nivel internacional, donde, por ejemplo, se presentó el proyecto por parte de la municipalidad en la conferencia Habitat 3 en el año 2016 en Quito. Fue seleccionada como una de las prácticas inspiradoras para la nueva agenda urbana, que es como el manifiesto, digamos, para implementar los Sustainable Development Goals, como manifiesto de las Naciones Unidas para aplicar el desarrollo sostenible. Y la nueva agenda urbana es como, digamos, el catálogo de opciones para generar estas ciudades más sostenibles. Más recientemente, en el 2020, el proyecto también ganó el Wellbeing City Awards de una fundación que se llama New Cities
donde Curridabat ganó a otras ciudades de alto nivel, Curitiba en Brasil, Bordeaux, Buenos Aires en New York, y los jurados fueron específicamente convencidos sobre este concepto integral que promueve, que propone Ciudad Dulce para generar este balance entre la naturaleza y el espacio urbano construido. Y digamos, estas ideas que se plasman ahí en el contexto de Ciudad Dulce también son ideas que se refieren al concepto global de las soluciones basadas en la naturaleza. Y más recientemente hicimos un catálogo de soluciones basadas en la naturaleza para la Cooperación Internacional de Alemania, la GIZ, en colaboración con el MINAE de Costa Rica, el SINAC, para generar este como catálogo, un manual de soluciones basadas en la naturaleza para ver cómo se pueden mejorar diferentes lugares en la ciudad a través de lo que llamamos las SBN, las soluciones basadas en la naturaleza, que promueven como un rango de como diferentes opciones, desde el jardín de lluvia hasta la cuneta verde, la feria verde. Hay como en este momento un total de 24 diferentes SBN que se presentan a través de una plataforma digital. Un ejemplo también es el balcón vivo, por ejemplo, que muestra cómo cada persona básicamente puede mejorar su contexto inmediato. Y el manual es organizado de una forma que, por un lado, representa la escala de una casa para ver qué se puede hacer en la misma casa. Tiene propuestas para la escala de la calle, el vecindario, la ciudad y la condición interurbana. Entonces también responde mucho a los diferentes proyectos que estoy mencionando anteriormente. Y justamente en la semana pasada nos fuimos a una gira para ver diferentes lugares que aplican los SBN en diferentes escalas. Estuvimos aquí en la oficina de Carazo Arquitectura, en el centro de San José, para ver cómo estas diferentes posibilidades que nos promueven las SBN generan también un nuevo estilo de arquitectura. Cómo se pueden generar balcones vivos, paredes verdes, terrazas para disfrutar el atardecer, y en el caso de esta oficina, donde también se puede generar un nuevo ambiente de trabajo que más bien genera una nueva sinergia entre la naturaleza y el espacio construido. También con los grupos de municipios, ministerios y representantes del trabajo hecho, nos fuimos, por ejemplo, a la zona de rutas naturbanas, en la misma cuenca del río Torres, perdón, donde aquí alrededor de este sector vimos el primer segmento de la implementación de rutas naturbanas. Entonces, así se muestran como posibilidades a nivel de la casa, del vecindario, de la ciudad y de la condición interurbana para generar nuevos conectores que también promueven la conexión no motorizada para peatones y bicicletas. Y pensamos que esa es una parte muy importante de este proyecto que se llama Biodiversity. Entonces busca una nueva alianza, digamos, entre el espacio gris, la construcción como la conocemos, y el espacio verde de la naturaleza. Y yo creo que hoy aquí estamos con la Cámara de Madera. Yo creo que estamos en un espacio muy importante para también discutir cómo la madera puede ser un agente de cambio importante para también promover una nueva arquitectura hecha en base de madera para generar espacios más sostenibles. A nivel de los corredores urbanos, nosotros también trabajamos mucho en temas de movilidad no motorizada e incluso la movilidad intermodal. Por ejemplo, en el año 2012 hasta el 2014 trabajamos en la implementación del primer sistema de bicicletas públicas en la ciudad de Cartago, donde recibimos también embajadores del tema de ciudades sostenibles, con todo lo que implica. Aquí mi pareja Mireia estuvo en una reunión con el señor Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU en su momento, y muy importantemente, en base de un proceso participativo, diseñamos e implementamos también estas estaciones para alquiler las bicicletas, que también generan espacios públicos de alta calidad.
También tienen elementos de la bioconstrucción. Por un lado, reciclamos contenedores desechados. Por otro lado, metemos una capa verde a través de un techo verde encima de estos contenedores. Y también generamos estas cubiertas con la lona Tencel que cubre las zonas de estos espacios públicos que estamos diseñando, que se implementaron en su momento por la Municipalidad de Cartago en colaboración con la Embajada de los Países Bajos. Y eso, en el caso de Cartago, también generó el primer momento donde se genera una estación intermodal que conecta diferentes modos del transporte público, como es la bicicleta, el bus, el tren urbano, para llevar desde el centro de Cartago las personas a otros centros del Valle Central y de la gran área metropolitana. Entonces, esos son proyectos que son muy importantes para nosotros. Son prototipos también que en su momento generan como una nueva idea sobre cómo inhabitar el espacio urbano. Y en el caso del ciclismo también seguimos con esta ruta de aplicar la idea de promover la movilidad alternativa en diferentes lugares como es, por ejemplo, La Fortuna o la región de La Fortuna, donde generamos estos diferentes escenarios de ciclismo urbano, recreativo, entre La Fortuna y el lago Arenal, para generar posibilidades para la población local y también la población turista, que obviamente es una fuente de ingreso muy importante para la zona de La Fortuna en San Carlos, para ofrecer a ellos una nueva forma de moverse de una forma más sostenible y bajar sus emisiones de carbono. Todos estos proyectos que estoy mostrando cómo generan diferentes éxitos a nivel ecológico, a nivel económico, a nivel social y también a nivel espacial y contribuyen obviamente también a bajar la huella de carbono en Costa Rica. En el 2010 presentamos un primer borrador de una hoja de ruta hacia la descarbonización de Costa Rica que desarrollamos juntos con el Office for Metropolitan Architecture, OMA, en Rotterdam, en los Países Bajos. Y con ellos, por un lado, analizamos las fuentes de contaminación más importantes en su momento y por otro lado también analizamos cuál es el potencial de la energía renovable en Costa Rica y cómo se puede maximizar este recurso enorme que tienen aquí en este país. Entonces, por un lado, se generó un step manual, como un manual, para ver cómo gradualmente y por los diferentes sectores más contaminantes, cómo podemos descarbonizar hasta cero los diferentes sectores. Hablamos del sector de transporte, de la industria, de arquitectura y edificios, la agricultura y otros sectores. Y como manual, este roadmap, esta hoja de ruta generó como una primera propuesta cómo se puede llegar a este destino. Y por un lado generó también un plan cómo se puede maximizar la cosecha de energía renovable en el país. Y por otro lado, obviamente, más que todo en los centros urbanos, se generaron propuestas para generar ciudades menos contaminantes, una movilidad menos contaminante en términos de su huella de carbono y también fuertemente discutimos el tema de la arquitectura, qué tipos de materiales necesitamos, cómo podemos construir para también contribuir a este sueño de la descarbonización de Costa Rica. Las imágenes que se ven aquí son básicamente análisis del país en su totalidad y la mancha roja refleja la misma gran área metropolitana en el Valle Central y el plan estuvo proponiendo una descarbonización completa del 2010 al 2021, que obviamente fue una fecha muy política en su momento por el cumpleaños de 200 años de independencia de Costa Rica. Pero al mismo tiempo hemos visto que fue una agenda bastante ambiciosa para en tan corto plazo realmente generar esta idea o aplicar más bien la idea de la descarbonización. Después de diferentes legislaciones, al final de cuentas fue el gobierno de Carlos Alvarado Quesada que en el 2019 generó un plan de descarbonización que hoy en día apunta a la descarbonización hasta el año 2050. Y este mismo plan se presentó también en el contexto de la
conferencia, la pre-COP25, la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que tuvo lugar aquí en Costa Rica en el año 2019. Y aquí, o ahí en esta conferencia, también presentamos por primera vez la idea de una casa descarbonizada, que le llamamos la casa sin huella, que es nuestro propio diseño. Y ahí básicamente en la pre-COP, también más tarde en la COP, la conferencia principal que tuvo lugar en Madrid a finales de 2019, presentamos como, digamos, diferentes ítems, diferentes productos que reflejan la hoja de ruta hacia la descarbonización a nivel nacional. Explicamos cómo las personas también pueden participar y como productos de consumo, por ejemplo, una casa unifamiliar puede generar un concepto muy interesante para promover la idea de la descarbonización con una arquitectura interesante y moderna, y así se generaron prototipos, digamos, que también promueven la idea de la sostenibilidad a lo largo y la regeneración a largo plazo, pero específicamente que se pueden enfocar en temas como la descarbonización de una casa entera. Entonces, juntos con una oficina de ingeniería, Consos, presentamos también un Life Cycle Assessment, una evaluación de ciclos de vida de esta misma casa sin huella, y presentamos cómo las diferentes partes del edificio pueden promover la bajada de la huella de carbono. El Life Cycle Assessment básicamente analiza los ciclos de vida de los diferentes materiales de construcción que se utilizaron en este caso. También refleja la huella de carbono que se genera por las logísticas o la logística de construcción a nivel de movimiento de materiales y trabajadores al lugar de destino. También se analiza el desempeño energético en términos del uso del edificio, pero también en términos de la construcción, en términos de lo que se llama la embedded energy de los materiales, y también se analiza el potencial de reciclaje para diferentes componentes y materiales del edificio. Para las personas que son interesadas en estudiar un poco más cómo se estructura este Life Cycle Assessment, también lo publicamos en nuestra página de ISU. Con mucho gusto les voy a compartir el link al final de la presentación. Y ahora voy a explicarles un poco cómo diseñamos este tipo de arquitectura para llegar ahí hacia la idea de la descarbonización y cómo definimos nosotros qué es una arquitectura sostenible, incluso regenerativa. Entonces, la casa sin huella o el No Footprint House combina diferentes elementos principales como la estructura general, las fundaciones, una fachada de doble piel que genera diferentes beneficios y, muy importantemente, obviamente aquí en el trópico, diferentes opciones para la cubierta del edificio. Estos elementos principales combinamos con diferentes que llamamos los furniture plugs, elementos de mobiliario que se pueden meter dentro de la estructura principal, y así generamos la posibilidad de diferentes modulaciones, diferentes tipos de casas que se pueden generar en base al sistema modular. Más recientemente construimos el modelo más grande de estas primeras tipologías, que es la NFH 108. El número se refiere a la guía estructural que define este edificio. Y muy importantemente generamos también mecanismos para que este tipo de arquitectura se pueda abrir hacia sus afueras para generar como una fusión, digamos, del espacio interno y del espacio externo del edificio, que es un tema obviamente muy importante para la arquitectura tropical. Un elemento específico en este contexto fueron estos mecanismos de lo que llamamos los portones o las puertas bifold, que también experimentamos con estos mecanismos en la planta de prefabricación que tuvo lugar en este momento aquí en el Valle Central, en Ochomoro, cerca de la ciudad de Cartago. Y ahí básicamente hicimos un premontaje de este edificio prefabricado, experimentamos con los materiales que requirieron experimentación, porque obviamente hay mucha innovación en este tipo de edificio, y al final de cuentas básicamente montamos todo el edificio en un trailer, en un camión de 40 pies,
con lo que se llama el núcleo de servicios, aquí en la parte trasera, y mandamos todo el edificio prefabricado durante una noche hacia el suroeste, donde generamos básicamente la implementación de este primer prototipo. Y llegando al sitio, básicamente desmontamos el núcleo prefabricado. El núcleo contiene los diferentes ductos, instalaciones eléctricas, partes que corresponden a la zona inmediata del núcleo de servicios. El núcleo también contiene la cocina, una zona. Don Oliver, le hemos perdido el audio en este momento. Oliver, ¿nos escucha? Oliver, ¿nos escucha? Oliver, ¿nos escucha? No sé si ahí nos puede escuchar. Ask them to write in the chat. Oliver, ahí nos estás escuchando. Es que perdimos el audio. Lo tiene apagado el audio.
el audio se encuentra apagado de Oliver. ¿Cómo vamos ahora? Creo que aquí Ahora está sí. perfecto. Aquí estuvimos Era- con interferencia de diferentes audífonos. Sí, de hecho era como desconexión del micrófono primero y luego, como indicó Jorge, ya tenía el micrófono apagado. Pero no, continuamos entonces con la charla. Perfecto. ¿Por dónde se cortó más o menos? Me parece que eran una o dos diapositivas antes. Perfecto. Creo que simplemente voy a continuar aquí y espero que se entienda la idea de todos los detalles del edificio. Estuve explicando que aquí a la derecha vemos también una situación de lo que llamamos los cocoons, que son los espacios privados, que son protegidos por puertas corredizas de vidrio y mosquitero abajo. Y en la parte superior del edificio se genera una ventilación cruzada permanente alrededor de los mosquiteros que se implementan en esta zona. Y estos mismos mosquiteros también aplicamos sobre las afueras de las fachadas de los dormitorios solamente. Entonces, así se generan espacios, por un lado, que son protegidos de los animales que tal vez quieran entrar, y por otro lado tenemos espacios que se pueden abrir completamente hacia el entorno. Me gustaría mostrar una pequeña película, un pequeño video que muestra cómo es, digamos, la vida diaria en esta casa sin huella. Bueno, eso básicamente les muestra un poco cómo se vive en este tipo de edificación y la idea del proyecto fue muy bien recibida a nivel mundial, fue publicada globalmente y también ganamos 20 premios internacionales para la construcción sostenible y arquitectura sostenible. Y como para terminar la presentación, me gustaría explicarles un poco cómo seguimos, qué estamos haciendo hoy en día. Por un lado,
con los premios y con las publicaciones recibimos mucho interés también por parte de diferentes clientes. Tenemos ahora 15 casas de este tipo de arquitectura en la planificación o en la construcción. Y también estamos viendo otros nuevos lotes, como por ejemplo este lote en Uvita, donde aplicamos unos materiales de la empresa que se llama Noveltic, que es un producto basado en teca laminada que utilizamos para el primer prototipo de la casa sin huella en madera. Y eso básicamente es un edificio de 2 pisos donde retomamos los elementos de la idea de la casa sin huella, pero bajamos aún más la huella de este edificio a través del uso de los materiales producidos aquí en Costa Rica. Y este tipo de madera laminada también nos da una muy buena resistencia al tema sísmico, nos da una eficiencia a nivel de la construcción. Y así se genera una arquitectura desde nuestro punto de vista muy elegante y muy apropiado también para el lugar. También muy importante de mencionar es que aquí por primera vez tenemos una estructura de 2 pisos, entonces verticalizamos la idea. Perdón. Y hoy en día también estamos viendo diferentes tipos de construcción de 4 a 5 pisos, entre otros con un proyecto en Alemania, donde queremos multiplicar o más bien verticalizar estos componentes de la casa sin huella en la tercera dimensión. Entonces, eso por un lado está pasando, por otro lado estamos combinando también materiales de construcción en elementos prefabricados, como estas cajas encima de esta edificación en Santa Ana. Aquí en este caso también utilizamos paneles de techo y de piso igual de la empresa Noveltic y se genera también una arquitectura suburbana muy interesante que refleja las características del lugar. Entonces, para nosotros es muy importante este intercambio también con la industria de Costa Rica o los diferentes países donde estamos trabajando. Noveltic nos apoyó mucho en diferentes proyectos que se implementaron. Ahora también estamos trabajando con una empresa en Guanacaste que se llama The Green Lab, donde estamos desarrollando con ellos productos en base de cáñamo que utilizamos en nuestros diseños. Y esta empresa The Green Lab también está viendo temas de un estilo de vida más por allá, donde también utilizaron productos de la fibra agrícola en diferentes textiles y así se genera como todo un tema más amplio que va muy por allá del tema de la construcción. Entonces, eso es como el resumen de nuestro trabajo, que trabajamos en estos procesos multiactores. Es un proceso de co-creación. Trabajamos temas de innovación, que es muy importante para nosotros. Y en este sentido también el tema del prototipo es algo muy importante. Empezamos con una idea, un prototipo, e intentamos que lo llevamos a una serie. A veces no se llevan a serio, pero como es, por ejemplo, el caso de la casa sin huella, tenemos una muy buena recepción y eso es como algo para nosotros que refleja también la idea de la sostenibilidad integral, que tiene componentes equitativos, ambientales, económicos, y cómo podemos implementar estos, digamos, pilares clásicos del desarrollo sostenible en el espacio construido a través de la ingeniería que retoma ideas y elementos de este tipo de acercamiento. También hablamos de los 4 E's, el Equality, Environment, Economy and Engineering en inglés. Y más recientemente también estamos viendo fuertemente el desarrollo regenerativo, donde trabajamos con diferentes socios aquí en Costa Rica para ver qué otras tareas nos da el tema del desarrollo regenerativo. Digamos, la idea del desarrollo regenerativo es que no podemos hablar solamente de la sostenibilidad, porque la situación actual a nivel del mundo es insostenible. Entonces, primeramente tenemos que regenerar en diferentes sectores antes que podemos sinceramente hablar de la sostenibilidad o de una condición que vale la pena de sostener. Entonces, eso es que estamos haciendo con diferentes actores. Más recientemente también empezamos el Regenerative Architecture Workshop, un taller de arquitectura regenerativa con la U Latina, y ahí colaboramos también con la UCI, la Universidad para la Cooperación Internacional, que es como un motor principal del desarrollo regenerativo aquí en
en el país, en la región centroamericana, y también es un actor muy importante a nivel mundial. Bueno, eso sería un poco que quisiera presentar a ustedes hoy. Si quieren ver más sobre nuestro trabajo, pueden encontrarlo en nuestra página de internet, y desde ahí también hay vínculos a las diferentes redes sociales que estamos manejando. Por el momento les agradezco la atención, agradezco nuevamente a la Cámara que nos invitaron por esta charla y espero que haya unas preguntas. Muchas gracias, don Oliver. Y de hecho, por acá tenemos algunas preguntas y comentarios también. Entonces voy a proceder a leerlas. Bueno, la primera nos dejan unos comentarios acá acerca de las problemáticas que se presentan en el Golfo de Nicoya, acerca del río Tempisque, que en realidad es la principal influencia que tiene en esta área. Entonces, nos hacen ahí el comentario, me parece que es Daniel Pérez. Luego también nos comentan que si en el primer caso se consideran las condiciones de riesgo social, delincuencia y precarismo de la zona. Esa es la primera consulta, sobre todo lo que era de sostenibilidad integral. Luego, don Jorge Rodríguez también nos consulta hasta dónde se ha avanzado el proyecto de la implementación en Ciudad Colón. Esa es otra de las consultas que tenemos por acá. Y ya ahorita continúo con las demás. Perfecto. Me gustan mucho estas preguntas. Digamos, los procesos que desarrollamos con los socios de los diferentes proyectos en los cuales nos involucramos son procesos multiactores. Y digamos, yo creo que parte de la presentación también mostró que queremos involucrar a los diferentes segmentos de la población desde un punto muy temprano. Entonces, aquí hay dos preguntas específicas sobre el Golfo de Nicoya y Ciudad Colón, y esos son muy buenos ejemplos donde la población se involucró desde realmente el primer paso, la formulación del proyecto, y eso también establece la opción, por un lado, que involucramos diferentes sectores de la población, que es una idea de los proyectos, para que todos se involucran, pero que también todos y todas las personas que participan cuidan el proyecto cuando está construido. Entonces, digamos, si hablamos de pobreza, delincuencia, yo creo que eso también es algo muy importante, que tenemos que generar un espacio de convivencia para generar también una situación donde la misma población protege estas intervenciones construidas en el espacio público. Y en términos de pobreza, como por ejemplo en el caso de Chira también, con el apoyo del Ministerio de Trabajo, se generó un proceso de autoconstrucción asistida para más bien generar también ingresos para la población, donde obviamente el tema de pobreza es un tema muy fuerte, es muy pesado en la isla de Chira y por lo general en el Golfo de Nicoya. Entonces, también a través del proyecto queremos generar ingresos a través de la construcción y de la implementación del proyecto, pero muy importantemente, porque nosotros no vamos a estar ahí para siempre, queremos generar una semilla de educación para que la misma población también pueda aprender cómo se puede construir de una mejor forma. Queremos generar ingresos a través de este nuevo tipo de construcción que aprendieron, pero también a través de los procesos que se manejan en el Centro de Reciclaje Comunitario. Y eso corresponde un poco a la pregunta ahí del tema de la involucración de las personas y cómo enfrentamos también temas de la pobreza, que obviamente es un tema importantísimo. En el caso de Ciudad Colón también fue parecido, que los vecindarios hacia un lado del parque son vecindarios de clase media, media baja. Y también ahí fue muy importante de generar una plusvalía de toda la zona en su generalidad a través de la intervención del parque, que es financiado por un lado por fondos de la municipalidad, que pagaron por una parte del proceso de planificación. Nosotros, por parte de nuestra fundación, también financiamos una parte de este proceso de planificación, y el proyecto sería financiado por el MIVA a través de su bono colectivo.
Y ENIVA básicamente apuntó unos 900 millones de colones para las primeras fases del proyecto, que ahora están en el mutual para canalizar estos fondos a la municipalidad para que ellos puedan empezar los procesos de licitación para construir las diferentes fases del proyecto, que supuestamente empieza construcción al inicio del próximo año. Gracias. Por acá tenemos otras consultas. Creo que por cuestiones de tiempo no vamos a poder responderlas todas, pero nada más les indicamos que las vamos a sistematizar y posteriormente las vamos a abordar. Nos consulta Ninotska Matute. ¿Cuál es el costo por metro cuadrado de la casa sin huella? Luego, don Jorge Rodríguez nada más nos comenta que le interesa conocer más sobre este tipo de vivienda con la idea de desarrollar en Ciudad Colón. Luego, Marilia nos consulta cómo ha sido la experiencia de generar alianzas público-privadas para la elaboración de estos proyectos, nacional e internacional, alguna recomendación para establecerlas. Y ya las demás preguntas sí las vamos a tener que abordar posteriormente, pero no, más bien gracias a todas y todos los que han intervenido. Perfecto, muy buenas preguntas nuevamente. Y voy a apagar un momentito mi video. Creo que ahí también se ve mi dirección de correo electrónico. Siempre nos pueden escribir, siempre pueden, si hoy no hay el tiempo, nos pueden preguntar por correo o pueden buscar el acceso a través de la página o los diferentes medios, de las diferentes redes sociales. Pero ahora voy a responder todavía a las preguntas que ya se preguntaron. Y básicamente el costo de la casa sin huella, que es como un producto arquitectónico un poco más sofisticado, lo estamos aplicando hoy en día en un rango de costos entre $1,000 y $1,500 el metro cuadrado, que me parece todavía un precio accesible y estamos construyendo en este rango por el tema de tener diferentes opciones de acabados. Si se construye en estructura de madera o acero, todavía dejamos estas opcionalidades a nuestros clientes y ellos obviamente definen su mezcla de materiales por un lado por parte de su presupuesto, obviamente, pero también por su deseo de bajar la huella hasta dónde, porque nuestra filosofía es, digamos, cualquier ahorro para el ambiente es bueno. Si una persona quiere descarbonizar solamente un 50%, es una ganancia de 50%. Si hay la idea, el deseo y el presupuesto para descarbonizar completamente, que es obviamente una inversión más alta, ahí sería el mejor caso, pero no es posible para todas las personas. Y así también explicamos el rango de construcción que tenemos de $1,000 a $1,500 el metro cuadrado. Natalia, ¿me puedes ayudar rápidamente con las otras dos preguntas? Sí, permítame. Por acá tengo que, vamos a ver, ¿han trabajado con techos de palma real o suita? Luego también nos consulta qué costos tiene para una persona que quiera adquirir una casa. Nos consulta también si existe alguna posibilidad de aplicar el sistema a vivienda de interés social. Y vamos a ver por acá, don Diego Camacho también nos consulta. Buenas tardes, dos consultas. ¿Ha realizado trabajos bajo la Directriz 50 de Construcción Sostenible? ¿Por qué casas sin huellas y tiene materiales como concreto, acero, aluminio, vidrio, madera, solo en pisos, parasoles? ¿Qué especie y qué condiciones de garantía? Luego consultan también cuál es el efecto de Novelty sobre la reducción de huella de carbono y qué maderas utilizan. Esas serían las que de momento tengo por acá anotadas como pendientes. Perfecto. No sé si yo también tengo todas estas preguntas accesibles. Es un poco difícil de memorizar todas, o tal vez lo pongas en el chat. Pero voy a empezar con las últimas preguntas que me parecen muy valiosas. Digamos, la idea de la casa sin huella fue en su momento que utilizamos los materiales que existen en el mercado de construcción en Costa Rica en el año 2019, o más bien el año 2018-2019, donde conceptualizamos y construimos el primer prototipo, y vemos cómo a través de estrategias de diseño podemos generar una arquitectura que apoya a bajar la huella de carbono.
Y la idea fue, después de este proceso de prototipo, que nos metemos en un proceso de diálogo con la industria del país para ver qué de los materiales utilizados todavía tienen una huella alta y cómo podemos sustituir estas partes. Concretamente hablando, cuando hicimos el Life Cycle Assessment, la evaluación de ciclos de vida, hemos visto que la primera casa, el prototipo que les mostró hoy, al inicio tenía una reducción de la huella de carbono de 40% a través de estrategias de diseño. Sí tenía fundaciones de concreto todavía, pero estos son muy difíciles en sustituir por los códigos sísmicos que hay aquí en Costa Rica. Sí tiene unas ventanerías de aluminio, pero sabemos que el costo de materiales alternativas en ventanería, por ejemplo la madera, es sumamente costoso en el país y eso no fue adquirible en su momento para el presupuesto de este cliente específico. Entonces la idea fue, hacemos un acercamiento con los materiales que existen en el país y bajamos la huella a donde podemos a través del proceso de prefabricación, eficiencia en construcción y principios de la arquitectura bioclimática. Eso nos generó una reducción de 40%. Ahora, después nos centramos en este diálogo con la industria, entre otros con Novelty, que siempre fue un socio muy importante para nosotros, y bajamos aún más, hasta 80%, la huella de carbono de este edificio en madera que se ubica en Uvita. Entonces ahí, utilizando los productos de Novelty y también cambiar otros productos en la producción de este edificio, mejorar la cadena de producción en términos de la logística de la construcción y también cosechar energía solar, nos fue posible de bajar hasta 80% y los últimos 20% que existen todavía no podemos eliminar porque eso técnicamente todavía no es posible en términos de los materiales que tenemos disponibles en Costa Rica. Los últimos 20% podemos compensar a través de la producción energética que hacemos encima del edificio. Bueno, encima digo porque está en el techo, tenemos una instalación fotovoltaica y con estas producciones de cosechar la energía renovable, podemos bajar la huella a cero, podemos completamente nivelar la huella del edificio. Entonces, eso también es un proceso, digamos, no es como un milagro que producimos al inicio y que se implementa de una vez, es un proceso donde tenemos un primer acercamiento, se genera un diálogo entre diferentes socios que se necesitan para seguir adelante con la mejorización del producto y así poco a poco nos acercamos a la realización completa de la idea inicial que es la casa sin huella completamente descarbonizada. Y yo creo que eso también es un proceso muy importante. Aquí me imagino que hay muchas personas que trabajan en el sector de construcción. Como mencionaba antes, es un proceso multiactor que realmente requiere muchos insumos y la cooperación internacional puede ser importante para resolver ciertos temas en este contexto. Por eso también trabajamos muchos de nuestros proyectos urbanos con la cooperación internacional. La gobernanza local y nacional obviamente es clave para generar también legislativas y proyecciones que promueven esta idea de arquitectura al nivel de la ciudad y al nivel de las afueras de las ciudades. Y también simplemente hay partes que no son comercialmente viables al inicio y por eso también tenemos nuestra fundación para apoyar ciertos proyectos como es, por ejemplo, el Centro de Reciclaje en Chira, que es parcialmente financiado por nuestra fundación, pero también se basa en los ingresos de un crowdfunding process. Y también se basa en donaciones de ciertos materiales por ciertas empresas. Yo creo que hay unas preguntas abiertas todavía, pero no sé cómo estamos con el tiempo, Natalia. Sí, por cuestiones de tiempo vamos a tener que contestarlas posteriormente, pero nosotros tenemos la grabación, vamos a sistematizar las preguntas y posteriormente ya se las vamos a hacer llegar a don Oliver y a todos sus correos para que no quede pues ninguna consulta sin evacuar. Igualmente, como les colocamos ahí en el chat, pueden comunicarse con Oliver o con nosotros para cualquier consulta adicional
Y les recordamos que ya nosotros también a nivel de la Cámara abrimos las inscripciones para la segunda edición del concurso Hábitat, Innovación y Madera. Entonces les invitamos también a participar en ese evento y que puedan ser parte de ese concurso. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. En el caso de Jaime, vamos a pasarle su contacto a don Oliver para que pueda contestar la consulta. Y pues agradecemos a todas y todos. A don Oliver igualmente, muchas gracias por todo lo que nos ha informado el día de hoy acerca del tipo de construcción sostenible, integral y que podemos ver ya en los diferentes espacios urbanos y rurales del país. Perfecto. Muchas gracias por darnos el espacio y muchas gracias por la atención, por todas las personas participantes. Y aquí estamos. Cualquier consulta, cualquier duda, cualquier propuesta de colaboración, lo estamos escuchando con muchísimo gusto. Gracias, que tengan una buena tarde. Hasta luego. Buenas noches.